Los saludo en este día nuevo que nos regala el Señor, hoy 1 de julio del año 2021, dándole gracias al Señor porque nos permite despertarnos en un día nuevo que Él nos regala de vida. Hoy es 1 de julio del año 2021, comienza un mes nuevo. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes de una manera muy sencilla las reflexiones acerca de la palabra de Dios con base en la liturgia. En este día, la primera lectura es tomada del libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 19. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moriah y ofrécelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados: quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con nosotros. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre: Padre. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo: tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en una maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio: el Señor ve, por lo que se dice aún hoy: el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Abraham se quedó a vivir en Berseba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 114. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. No me envolvía en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del mundo, del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo dirigiéndose al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día oro al Padre Celestial para que nos llene con su palabra, con su luz, para darle gracias en este día por el don de la vida, por la salud, por el bienestar que nos brinda y por ese alimento espiritual que nos da a través de su palabra, que nos llena de fe, de esperanza, nos llena de amor, nos llena de paz y tranquilidad en nuestro interior. Hoy te damos gracias, Padre Santísimo, por este día nuevo que nos regalas. Gracias, Señor, por permitirnos despertarnos a un día nuevo, para verte, para sentirte, para estar en tu presencia, para darte infinitas gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Hoy te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos hable, nos revele, nos muestre tu verdad, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos dé ese espíritu de revelación, que nos enseñe a través de tu palabra, Señor, en nuestra manera de pensar, para que cambiemos nuestra manera de vivir. Por eso nos colocamos en tus santísimas manos, Señor. En este día, como de costumbre, la palabra de Dios nos llena de esa fuerza, de esa paz interior, de esa luz que nos hace caminar con fe, con esperanza, llenos de mucha alegría, de mucha paz en nuestro interior, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las tormentas que puedan estar llenando nuestra vida. Miren cómo en la primera lectura, que es una prueba muy fuerte, porque Isaac era el hijo de la promesa, era el hijo de la ancianidad, era el hijo de lo imposible, porque pues ya lo hemos visto que Abraham y Sara eran unas personas maduras, adultas, y ese milagro que Dios les hizo en concederles a su hijo a esa edad tan avanzada, a Isaac, pues hace que sea una persona a la que se quiere y se ama mucho. O sea, normalmente los padres amamos a los hijos, pero este hijo era una persona muy especial, porque era contra todo pronóstico, contra todo lo que puede concebir desde la razón el ser humano, precisamente por la edad adulta en que están estas personas. Y miren esta prueba tan tremenda a la que fue sometido por parte de Dios. O sea, él como siendo ese hijo amado, el único hijo, el hijo tenido en la ancianidad, sin embargo Abraham tenía fe, porque miremos cuando se separó de sus empleados, les dijo: mi hijo y yo vamos a ir y regresaremos. O sea, él no está diciendo yo voy a regresar solo. Él sabía que Dios lo estaba sometiendo a prueba, a ver si se iba a desprender de ese hijo amado, de ese hijo único, como también lo hizo el Padre con nosotros, con su Hijo Jesucristo. También Él se desprendió, Él también lo envió a este mundo para demostrarnos el amor, porque tanto ha amado Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que todo el que en Él crea se salve. Y Abraham hizo exactamente lo mismo. Ese hijo, que era el hijo ya de su ancianidad, el milagro que Dios le había hecho,
Sin embargo, él estuvo dispuesto a renunciar a su hijo para ofrecer ese sacrificio que Dios le pedía que hiciera. Pero él tenía la fe de que en último momento iba a pasar algo. Y por eso es que él le dice a sus empleados, espérenos acá, yo voy con mi hijo y volvemos para alabar a Dios. Entonces él sabía que algo iba a pasar, tenía esa fe y pasó efectivamente, porque en el momento en que iba a levantar contra su hijo el cuchillo, el ángel del cielo le habló diciéndole que no lo tocara, y apareció un cabrito al que ofreció en sacrificio. En el Evangelio hay algo que me llama mucho la atención y en lo cual quiero rescatar, y es que Jesús empezó diciendo, Jesús cruzó a la otra orilla y le trajeron y le presentaron un paralítico que estaba acostado en una camilla. Y él, viendo la fe que tenían, le dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados están perdonados. Y entonces algunos de los letrados que habían allí pensaron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué piensan mal? Y hoy te pregunto yo a ti, ¿por qué piensas mal? Cuando nosotros pensamos, debemos pensar en lo que pensamos. ¿Cuáles son esos pensamientos que nosotros tenemos? ¿Son pensamientos de pesimismo o son pensamientos de optimismo? ¿Son pensamientos de fe o son pensamientos de miedo, de angustia, de ansiedad? Si pensamos en lo que estaba pensando Abraham, cuando organizó, cuando ató cogió la leña, cuando cogió el fuego, cuando cogió el cuchillo, cuando caminaba junto a su hijo, cuando le puso al asno pues todos los aparejos que hay que ponerle para llevar las cargas. Si pensamos en que Abraham estaba pensando mal, seguramente que no habría obtenido el milagro que Dios le hizo de no pedirle a su hijo, sino que fuera un cabrito el que apareció para ofrecérselo en sacrificio al Señor. Con mucha probabilidad, Abraham estaba pensando, Dios no me va a quitar ese hijo que me dio. Dios va a buscar, yo voy a ser obediente al Señor, voy a hacer lo que Él me pide, pero yo sé que Él tiene una solución. Yo no la conozco, yo no la sé, pero voy a ser obediente. Eso era lo que estaba pensando Abraham y por eso actuó de esa manera y obtuvo ese resultado. En cambio, aquí Jesús nos está diciendo en el Evangelio a estas personas que él estaba tratando de ayudar a un paralítico y le dice, ánimo, levántate, tus pecados están perdonados. Pero los que estaban ahí con él está diciendo, este está blasfemando. ¿Cómo así? Él no tiene poder para perdonar. ¿Quién es él para perdonar? ¿Estaban qué? Pensando mal. Pero Jesús, que sabía lo que pensaban, entonces les pregunta eso, ¿por qué piensan mal? Entonces, miremos cómo nuestros pensamientos están muy basados en nuestra fe. Porque Jesús entonces está diciendo, ¿por qué piensan mal? ¿Por qué piensan con derrota? ¿Por qué piensan con pesimismo? ¿Por qué piensan en la pérdida, en no puedo, en todo es difícil, es muy complicado, esto es imposible? ¿Por qué no piensan bien? Que es más fácil, dice él, que es más fácil decir tus pecados están perdonados o decir levántate y anda. Entonces, en este caso, le dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Y este paralítico, ¿qué hizo? Se puso en pie. Es decir, con las palabras de fuerza con las que le habló Jesús, ¿qué hizo este paralítico? Obedeció también y se puso en pie y se fue a su casa. Los pensamientos, nosotros tenemos que pensar, reitero, en lo que pensamos. Si entendiéramos que nuestros pensamientos muchas veces nos paralizan para movernos, para caminar en el camino que nosotros debemos andar. Los pensamientos que tenemos a veces nos impiden avanzar. Cuando decimos esto es difícil, esto es complejo, no puedo, esto no va a cambiar, esto tiende a empeorar.
estos pensamientos causan estas emociones también de esa misma manera. O sea, todo está relacionado. Yo pienso mal y voy a tener una emoción mala. ¿Por qué? Porque este pensamiento de no puedo, de estoy paralizado, de esto es imposible, esto es muy complejo, esto es muy difícil, hace que yo tenga una emoción porque en mi ser produce algo que se llama cortisol, que es como una sustancia que en mi ser me va a intoxicar, me va a envenenar, me va a hacer sentir mal, me va a hacer sentir ánimo bajo, me va a hacer sentir ansiedad, tristeza, desespero, angustia, desesperanza, con ese pensamiento malo que yo tuve. Entonces Jesús pregunta, ¿por qué piensas mal? ¿Por qué piensas de manera negativa? ¿Por qué piensas de manera limitante? ¿Por qué piensas de manera que te paralice? Y nos está invitando a cambiar de pensamiento, a cambiar por unos pensamientos que sean, dices, más fácil decir tus pecados están perdonados o decir levántate y anda. Hay un proverbio que dice que siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecha un destino. Entonces, ¿por qué piensas mal? Mira cómo todo comienza con un qué, con un pensamiento malo, con un pensamiento negativo, con un pensamiento que esclaviza, con un pensamiento que paraliza, con un pensamiento que nos inmoviliza. ¿Por qué piensas mal? Todo eso entonces surge de lo que hay en mi interior. Pensar mal genera unas consecuencias negativas. Hace que nosotros entonces produzcamos ese cortisol, esa sustancia cortisol, que hace que tengamos tristeza, depresión y angustia. Pero al contrario, pensar positivo hace que nosotros produzcamos una sustancia que se llaman endorfinas, que se llama dopamina, que nos hace tener esperanza, fe, alegría, gozo, paz. Entonces miren cómo esto que nos está diciendo Jesús en su palabra, ¿por qué piensan mal? Es mejor que piensen de otra manera, es más fácil que piensen de otra manera porque van a tener unas consecuencias diferentes. En el Salmo 139, versículos 21, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Nosotros le tenemos que pedir a Dios a través del Espíritu Santo, sondea mis pensamientos. Mira qué es lo que yo estoy pensando. ¿Será que yo estoy pensando bien? ¿Estoy pensando mal? ¿Estoy pensando positivo? ¿Estoy pensando negativo? Porque eso, reitero, eso tiene unas consecuencias en nuestro propio interior. Ni siquiera diciéndolas, sino simplemente pensando, eso nos produce, repito, acción o parálisis. En otro texto bíblico que está en el Evangelio de Marcos capítulo 7 versículos 20 y 23, dice, luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, los homicidios, los adulterios, avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón, de dentro del corazón. Por eso entonces debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Miren cómo, si yo cambio, porque eso es lo que nos está diciendo Jesús, no, porque piensan mal, no piensen mal, es más fácil pensar en positivo que en negativo. Es más fácil pensar en optimismo que en pesimismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está invitando la palabra de Dios. Miremos en Filipenses 4:8, que nos dice en qué es lo que nosotros debemos pensar. Consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca alabanza y adoración, en eso pensad. Es decir, cambian esos malos pensamientos por pensamientos buenos. Que es más fácil decir tus pecados están perdonados o decir levántate y anda. Para hablar, antes hay que pensar. Y ese pensar sale del corazón. Si en mi corazón hay amor, fe, misericordia, si me siento amado por el Padre Celestial, voy a tener pensamientos buenos, pensamientos de éxito, pensamientos de triunfo, de ánimo, de esperanza. Asiste en las circunstancias más difíciles. Siempre, o sea, volvemos a lo de la primera lectura. Abraham no estaba nada fácil en ese momento, esa prueba. O sea, ir a sacrificar a su hijo para decirle a Dios, tú eres más importante Dios que mi hijo, eso no era fácil. Pero él sabía, vuelvo a decir, en sus pensamientos, dice, Dios proveerá. Hijo mío, no te preocupes. Cuando su hijo le pregunta que tienen el fuego, tienen la leña, hacen el altar y le dice, ¿y dónde está la víctima? Y él le dice, hijo mío, no te preocupes, Dios proveerá. Dios sabe qué es lo que está haciendo. Qué fe tan tremenda de este Abraham, que es lo que nos invita a nosotros a actuar de esa manera positiva, esa manera eh, de tener fe en todo lo que nosotros hacemos. Es decir, todas las palabras deben estar relacionadas con una situación. Nosotros cuando le hablamos a alguien debemos ir más allá. Esas preguntas deben generar cambios, transformaciones en las personas. Porque, por ejemplo, en este caso la causa de la parálisis era el pecado, según lo aclara en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 14. Dice que más tarde Jesús se lo encuentra en el templo y le dice, mira que has sanado, no vuelvas a pecar, no te vaya a suceder algo peor. Jesús entonces plantea en su palabra que es más fácil decir, levántate y anda, se fue al fondo de la situación, al ánimo que tú puedes sanar, que no seas solo, que no estás solo, que Jesús puede hacer que cambies y transformes tu vida. El paralítico fue llevado, ¿cómo empezó el Evangelio? El paralítico fue llevado en una camilla por sus 4 amigos y salió caminando por sí mismo, llevando su camilla, ese aparato que lo limitaba, que lo tenía en una zona de seguridad, en una zona de confort. Pero cuando Jesús le increpa a que se levante, tome su camilla y se vaya a su casa, en esas fuerzas de esas palabras que le dice el Señor, Él hace que camine. Por eso pensemos, por ejemplo, cómo sería el pensamiento de esta persona en esa camilla, limitada, imposibilitada para caminar. Eran unos pensamientos limitantes, paralizantes. Pero una vez que Jesús le habla, se levanta, camina y puede moverse por sí mismo. Luego esos pensamientos y esas emociones obviamente que cambiaron, ya son diferentes, son de esperanza, de lo logré, lo pude hacer, pude caminar por mí mismo, puedo ir y venir. Su corazón debía estar lleno de mucha alegría y de mucho gozo, diferente a los pensamientos de una persona que llega en una situación de esas. Jesús entonces nos está invitando a través de su palabra a tener ánimo, a levantarnos, a tomar nuestras debilidades, nuestras condiciones difíciles y a convertirlas en oportunidades de cambio, de transformación, en oportunidades de soltarnos de nuestros pensamientos limitantes. Ánimo, nos dice Él, ánimo, con la presencia de Dios en nuestras vidas podemos levantarnos, cargar nuestras situaciones y caminar a la casa del Padre con alegría, fe, esperanza y amor. Por eso vamos a orar, Padre. Te damos infinitas gracias por tu palabra, por esas palabras que nos animan, que nos exhortan a caminar, a avanzar, a levantarnos, Señor, de las situaciones difíciles, a no quedarnos ahí postrados ante los conflictos que podamos tener, las tribulaciones, los tormentos, Señor. Gracias, porque a través de esa palabra nos animas a tener fe, esperanza, Señor, y saber que tú estás siempre en nuestra vida, en nuestras situaciones difíciles, que tú nos hablas, Señor, con esa fuerza. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esa fuerza, Señor, que nos infundes a través de tu palabra. Te damos infinitas gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a no pensar mal, a cambiar nuestra manera de pensar por esa manera positiva, con optimismo, con fe, con esperanza, con amor, sabiendo, Señor, que tú siempre estás con nosotros y que no estamos solos.
A ti Padre, a ti Hijo y a ti Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.